Semanas atrás hemos venido trabajando la energía que nos ofrecen los ejes nodales. Hablábamos de que a partir de este mes empiezan a cambiar, por lo menos ya salen del eje Virgo-Piscis y empezamos a tener un punto matemático que se desplaza hacia los signos, en este caso Leo y Acuario. Ejes de los cuales hemos venido hablando mucho y hemos venido haciendo énfasis entre lo que puede llegar a marcar un punto de referencia nodal y cómo también nosotros lo podemos expresar en nuestra cotidianidad, cómo puede mostrarse también en la vida misma, ¿no? Tomando como referencia que siempre que los nodos cambian, pues nos hacen la invitación a conectar con un punto matemático de la carta que nos invita casi que a la exploración de nuestra vida, a la exploración de lo que nosotros podemos realizar como personas, como mundo, de cómo vemos también nosotros las situaciones en general. Creo que es un eje importante. Siempre que hablamos de los nodos, pues obviamente se roban el protagonismo. Hablar en este caso del nodo norte y referenciarlo hacia el nodo sur. Ellos se demoran más o menos 18 meses, decíamos en los últimos 2 live que hemos hablado acerca de este punto matemático y de qué significan en nuestra vida y a cuál es como la invitación, ¿no?, que nos van tocando. Es como un lugar une un extremo con otro extremo y van haciendo un camino. Prácticamente los ejes se van relacionando en nuestra vida con un camino que van marcando, que van dejando en línea, que van colocando en la mesa y de acuerdo a eso, nosotros también vamos comprendiendo un poquito más la dinámica de las energías y de todo lo que esto conlleva, sobre todo tratándose de los eclipses que vamos a tener el próximo mes de agosto. Lo prometido es deuda y habíamos dicho que íbamos a estar mirándolos para cada signo del zodiaco de cómo se iba a representar, ¿no? Cómo se representaban tanto el eje sur, que ahora lo vamos a tener en el signo de Leo, y qué nos viene a contar o cuál es la historia que nos habla un poquitico el eje norte o el nodo norte, que apunta hacia la línea acuariana, un signo muy ambicioso de por sí, un signo muy expansivo. Además, también podemos decir que llega a ser también un punto como muy exigente. Pasa a ser como un punto de exigencia bien interesante. Donde nosotros tenemos Acuario, solemos referenciar este signo como parte de parte de lo que nosotros queremos revelar, parte de lo que nosotros queremos sacar como ante el mundo. Casi siempre que nosotros miramos la zona Acuario, bien sea en nuestra carta natal o en nuestra revolución, pues siempre vamos a encontrar ahí como temas muy actuales, como temas muy del mundo, muy divergente. Es una zona que siempre nos invita a estar en mucho movimiento, es muy pública también esa parte Acuario. Es interesante analizar los nodos porque a través de esto, o a través de esta temática del nodo norte y del nodo sur, también vamos conectando en nuestra carta qué nos invita a la vida a salir de dónde y a migrar hacia dónde, como cuál es esta migración que debemos realizar. Observemos que cuando nosotros nos migramos a otro país o nos vamos de un lugar, nos vamos de un trabajo, pues tenemos una sustancia que aprendimos, pero a la final la vida nos invita a soltar eso, que pudo haber sido muy agradable, ¿no? A veces debemos soltar trabajos de los cuales fueron muy agradables para nosotros, muy enriquecedores, pero la vida nos dice, hasta aquí llegó. Y el nodo norte nos invita como a lo nuevo. Por eso el nodo norte se vuelve como muy poco visible. El nodo norte tiene esa particularidad de también desatar quizás algunos miedos, porque claro, automáticamente hablamos de lo nuevo, entregarnos a algo que está más allá, pues no deja de ser lo desconocido. Y siempre que los seres humanos nos enfrentamos a algo desconocido, pues obligatoriamente vamos a conectar con una parte sombra que ni nosotros sabemos que estaba allí puesta. Conclusión, estos nodos los vamos a ir mirando signo a signo a ver de qué manera se representan, cómo los vamos a trabajar en nuestro día y también, sobre todo, qué nos viene a enseñar, ¿no? ¿Qué nos viene a enseñar este punto o estos ejes nodales? Ya les decía yo que la vez pasada teníamos un punto de referencia nodal y ya les comentaba que casi siempre que analizamos estos nodos, pues nos va contando una historia desde muy fondo, desde muy lo profundo y nos va proyectando como mucho hacia el norte, como hacia la vida, como hacia lo nuevo.
Obligatoriamente mirar estos ejes nodales, por ejemplo, nodo sur, nodo norte, Saturno, Júpiter, pues estos nodos también nos invitan mucho a la reflexión. Aunque sean puntos matemáticos de la carta, es como reflexionar un poquito o hacer quizás un balance, una media de cómo he venido desarrollándome a lo largo de la vida, cómo he venido alquimizándome, cómo he venido procesando. Yo sé, muchos de ustedes me lo han dejado saber en las distintas redes sociales, en YouTube, en Instagram, pero Javier, es que los nodos cada vez que cambian, incluso algunos de ustedes tienen hasta el recuerdo. Javier, la última vez que los nodos cambiaron me separé, me decía una consultante hace poco. Javier, pero es que la última vez que los nodos cambiaron de aquí para allí y bueno, y pasó esto, resulta que ocurrieron tal y tal cosa en mi vida. Entonces, como que a veces ustedes también tienen muy gatillado este tema de los nodos. Y sí, digamos que parte de la función de los ejes nodales es que siempre que los ejes nodales cambian, pues su nombre lo dice, algo en nuestra vida se mueve, algo en nuestra vida se desplaza para otra área y el tema con los nodos es que casi siempre se desplaza para un área no conocida, que nosotros no conocíamos o que no sabíamos hacia dónde, o muchas veces es como la vida invitándonos también hacer un gran trabajo en un área que de por sí a nosotros se nos puede llegar a complicar un poco. Esa es la función. No es tanto que el nodo norte sea un punto negativo, sino que la función del nodo norte pues es desafiarnos a lo conocido, invitarnos a hacer algo totalmente distinto. Entonces pues obviamente que lo vamos a percibir de esa manera. Lo vamos a sentir en esa temática, ¿no? Lo vamos a vivir desde esta índole. Pues era necesario que nos reuniéramos hoy, viernes de Venus, viernes 17 de julio, para sacarle un pedacito a este tema tan interesante y que quedamos la última vez en punta de relacionar el eje nodal, ¿no? Voy a presentarles la carta de los ejes. Aprovecho para saludar a los que están en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Buen viernes también para ustedes. Excelente y bendecido día. Hoy es un día, pues viernes y dicen por ahí el cuerpo lo sabe. Dicen por aquí cambios, crecimiento, confiar en nosotros mismos y en esa parte que no vemos. Siempre he dicho algo y es que los nodos son como ciegos. Los nodos son ciegos. Si ustedes se fijan, los nodos tienen un tinte de ceguedad. Es como si el nodo norte, que es el que apunta hacia donde se supone yo debo migrar, pues ese nodo norte es ciego. El nodo norte tiene mucha influencia de ceguedad porque cómo poder saber y cómo poder definir 100% hacia dónde la vida me lleva, o cómo poder saber o tener esa certeza de hacia dónde la vida me está diciendo que debo migrar o que debo moverme. Pues con tal exactitud no lo hacemos, ni tampoco lo conocemos, simplemente se va desarrollando a lo largo de. Dicen por acá, buenos días desde Argentina, un abrazo también. Los argentinos creo que están muy felices. Creo levemente que Argentina está muy feliz. Últimamente han tenido muchos motivos, creo yo. Han tenido muchos motivos para celebrar, han tenido muchos motivos para estar como muy conectados y muy patrióticos, creo también. Así no les guste el tema, creo que por ahí ya contestaron. Dicen sí. Buenos días desde Venezuela, bienvenidos. Saliendo mi nodo norte, mirando en retrospectiva, dicen por acá, estudiando. Se hace camino al andar. Algo por ahí va. Bueno, permítame en un segundo. Vamos a mirar este tema. Voy a compartir la carta para que ustedes también tengan chance de poderla ver. A ver, ¿dónde tengo la carta? Por aquí debe estar la carta. Y con esta carta pues ya nos podemos hacer mínimamente idea de algo, ¿no? Permítame en un segundo que esto está un poquito descuadrado. Solo un poquito. Y ya cuando la cuadremos pues se va a ver mucho mejor.
Bueno, creo que ya por ahí ustedes también la pueden ver. Entonces, esta carta que estoy compartiendo es la carta de el día 27 de julio, que es el día oficial en el que cambian los nodos. Entonces, hace parte de esa referencia cuando los nodos empiezan a cambiar. Abrazo para todos. Los eclipses, sí. ¿Esto tiene que ver con los eclipses? Sí. Tiene que ver con los eclipses y tiene que ver también con el taller que vamos a estar llevando a cabo de manera presencial. Las que quieran ir a Orlando, esto va a ser en Orlando, Florida, de manera presencial. Y las que lo quieran de manera online, lo vamos a estar mirando. El tema de los nodos, sobre todo de los eclipses, ¿no? Estos dos eclipses que nos empiezan a cambiar mucho la vida a partir de la otra semana, el otro mes. Bueno, prácticamente es agosto, pero es que agosto ya estamos a nada de agosto. Ya prácticamente nos separa muy poquitico lo que nos separa del mes de agosto. Entonces, por esa línea también lo vamos a estar conectando, ¿no? Va a ser como la línea de anclaje la más importante. Entonces, para los que me están preguntando, esto va a ser de manera presencial en Orlando, Florida, y esto ustedes lo van a poder observar o lo van a poder mirar, en este caso, el próximo mes. Para los que me están preguntando, ¿no? El tema de los eclipses, para que tengamos la referencia. Permítame un segundo que estoy cuadrando los tiempos y cuando ya lo tenga lo podemos mirar. Javier, ¿de qué es el tema? El tema que estamos mirando, el tema que estamos desarrollando hoy es el eje nodal, el cambio de los nodos que va a estar marcando una línea de tiempo y esto va a estar pasando el 27 de manera oficial, o sea, estamos a 10 días. Como siempre hemos dicho, ¿no? No necesitamos, en este caso, no necesitamos que llegue el día exacto para decir, ay, ya va a empezar a sentirse todo desde ahora. De hecho, desde antes ya se empieza a percibir mucho esta energía. Esta carta que tenemos aquí es el tema del 27 y desde aquí vamos a empezar a estudiar el cambio de los nodos, signo a signo, por ejemplo. Vamos a revisarlo signo a signo para que ustedes también tengan como un punto de referencia de hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde se conecta mucho más. Empezamos con un eje nodal que se marca en estas directrices de Leo Acuario. Por ejemplo, empezamos para el signo de Aries. Si de pronto eres ascendente en Aries, Sol o Luna Aries, este eje nodal empieza a activar las casas 5 y la casa 11 en el caso de Aries. Yo creo que esto para Aries es la señal literal, es la señal o es la brújula de trabajar en lo que más se le dificulta a Aries. Creo que una de las dificultades más grandes que puede tener Aries frente a los nodos es la integración con los demás, es la integración con el otro. Y justamente el nodo norte le pide a Aries migrar su identidad, nodo sur que está en Leo, o la creatividad o la casa 5, migrar esto hacia la zona 11, hacia el colectivo, hacia los demás, hacia la gente, hacia los grupos, hacia estar más en participación con su propia esencia, en este caso, y pensar menos egoísta, menos en ellos y más en el todo, más en el grupo, fusionarse. Es como si de alguna manera el universo le pidiera a Aries que integrara su energía o que su energía ariana, saturnina, fuera muy importante por esta época en sentido colectivo.
Uno diría que esto se le facilita a Aries, pero fíjense que no. Esta es una posición de suma exigencia para Aries porque para Aries queda mucho más fácil cualquier otra casa, cualquier otra zona o incluso hasta la casa 5, donde pueda expresar su creatividad en sí mismo. Aries es un signo que por excelencia, pues, todas las personas que son de signo Aries o todas las personas que tienen ascendentes en Aries o tienen la luna Aries, Venus Aries, planetas, por ejemplo, una mujer con Venus Aries, pues viene también a esforzarse con su identidad para fusionarla, para mostrarla. Aries viene a hacer un trabajo egoico. Si tú eres de signo Aries o eres de ascendente o tienes la luna en Aries, tenlo por seguro que vienes a tener un trabajo específico con los nodos en relación a tu identidad versus la comunidad o versus los demás. Siento que es la zona más complicada para un ariano. O sea, decirle a Aries que se fusione con el otro, decirle a Aries que trabaje en grupo, decirle a Aries que piense en el otro o en los otros o que se fusione con el otros, no es algo como que Aries diga, ah, pues sí, me queda fácil, lo voy a hacer. Por el contrario, eh, ahí les pide como más esa contención. Entonces, si tienes la luna, si tienes el sol o si eres ascendente en Aries, este eje nodal, esto de tener los nodos, el nodo norte en la casa 11 los está invitando a untarse en un poquito más de pueblo, a gente, a llevarlo más allá, a contenerlo un poquito más allá con la esencia, a desarrollar y ser parte integral del todo, y menos actividades a solas, más actividades grupales, más actividades de amigos, dónde está de pronto la relación con los demás, dónde está de pronto la creatividad. Yo creo que es también la excusa perfecta para que Aries pueda debatirse en otras áreas que no son tan conocidas y tener de pronto una mayor resonancia con esto. Punto interesante, por ejemplo, en temas de Aries, yo creo que ahí está bien interesante esto. Ahora vamos a verlo un poco más marcado. Vamos a mirar cómo se va ofreciendo este eje nodal. Ahora lo vamos a cambiar y vamos a estar colocando los nodos para el signo, en este caso, de Tauro. En este caso, para Tauro es un trabajo de mayor énfasis en la casa 10, ¿sí? Tauro está siendo llamado a vincular durante los próximos 18 meses trabajos de profesión, trabajos de éxito, trabajos de visibilidad. Este nodo norte en Tauro le está diciendo a Tauro que se la juegue o se la rife con el mundo, se la rife con la pantalla, se la rife en este caso con la humanidad, se la rife también en sentidos profesionales y sobre todo es un punto de exigencia para alcanzar metas en el próximo año y medio, que es lo que va a tardar el nodo norte en la casa 10. Entonces, para Tauro tener un nodo norte en la casa 10, en Acuario, si de pronto eres de signo Tauro, ascendente o luna, la invitación es a trabajar en las metas. La invitación es a trabajar con las nuevas tecnologías en relación a lo que ustedes hacen. Si de pronto eres de este signo, aprovecha estos 2 años o este año y medio para hacer un trabajo profundo de tus metas, de tu creación, de tu trabajo, para llevarlo como más a cabo allí, como para estar mucho más. Ponte una meta de 18 meses, literal. El nodo norte en Acuario en la casa 10 va a tardar 18 meses. Ponte una meta. Y di, bueno, a partir del 27 de julio, mi meta en este año y medio va a ser esto, va a ser lograr esto, va a ser sacar esto. Recordemos que el nodo norte, si está señalando para un punto de la carta a nivel zodiacal, en este caso para Tauro, pues la mejor manera de aprovechar esta energía es a través de la exigencia, porque eso es un punto clave del nodo norte, como que la exigencia está muy claro. La exigencia pide muchísimo de ustedes allí. Entonces, si eres de este signo, ahí es donde está marcando un poquito ese tema. Aprovecharlo, ¿no? Porque si esto se sabe aprovechar en estos 18 meses, la van a pasar muy bien, por lo menos. Les va a ir muy bien. Y van a tener también la facilidad de poder
entender qué es lo que la vida les está mostrando. Digamos que aquí es benéfico. Pasemos ahora para el signo de Géminis. Géminis. Si tú eres de signo Géminis, eje nodal. Si eres de signo Géminis, ascendente o luna Géminis, el nodo norte o el cambio de nodos está haciendo un trabajo en tu casa 9. Traducción. Géminis, momento de estudiar. Géminis, ponte la meta este año y medio, estos 18 meses que quedan, ponte la meta a aprender algo nuevo, totalmente novedoso. Es un momento y el nodo norte en Acuario beneficia mucho a los Géminis porque hace un efecto trígono, hace un efecto trígono hacia todas las partes de Géminis. Entonces es también la vida como direccionándolos, sacándolos, apuntándolos a que estén a la vanguardia, que estén con otros temas. Géminis, no sueltes, es el momento de no soltar la palabra, no soltar el conocimiento, aprender algo nuevo. Si eres ascendente, Sol o Luna Géminis, este cambio de nodo los está invitando a que integren nueva información, nuevas filosofías de vidas, nuevas creencias, a soltar de pronto la manera en la que lo vienen haciendo, que es el nodo sur. Y soltar no me refiero a soltar para desaparecer, sino como que, bueno, ya hice esto, ya aprendí esto, ahora, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo abrirme un poquitico más, en este caso, del mundo? ¿Cómo puedo generar otra filosofía de vida? ¿Cómo podemos hacer algo distinto? Creo que Géminis, aquí sí quiero hacer como el hincapié. Si hay ascendentes en Géminis en el público, de pronto aquí en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hay ascendentes, lunas, soles en Géminis. Ustedes están, ustedes están en un momentazo, Géminis. Están en un momentazo de su vida. Si ustedes son de signo Géminis, es el momento, es el momento de hacer con este nodo norte el día 27 de julio. Es el momento de mostrarse, es el momento de hablar, de comunicar, de enseñar. Es el momento de aprender. Pónganse como meta este año y medio, y cuando digo año y medio, me refiero a partir de el 27 de julio. ¿Sí? Todo lo corrido de este 2026 y todo lo del 2027, pónganse como meta estudiar algo rápido si les gusta la astrología. ¿Y por qué digo astrología? No porque yo la enseñe, aclaro, que si la van a estudiar conmigo, genial, maravilloso, yo encantado, pero también lo digo porque el nodo norte está en Acuario y Acuario es la astrología. Acuario está regido por Urano y Urano en este momento está en su signo, en Géminis. Entonces es como que todo está muy claro, ¿no? O bueno, si es astrología, si es tarot, si es algo que sirva para la evolución de la mente, de la conciencia, como para hacer esto. Creo que es una excelente posición. Cábala, geminianos. Saquen geminianos la cábala, saquen el tarot, saquen la astrología, saquen las runas, saquen esa energía acuariana y esa energía de filosofía que les va a servir muchísimo. Uno de los signos que más se va a beneficiar con el nodo norte en Acuario son ustedes los de signo Géminis, soles, ascendentes o lunas en Géminis o personas que tengan muchos planetas allí. Esto les va a beneficiar hartísimo. Además que el nodo norte va a estar haciendo trígono hacia Urano más adelante y esto los va a catapultar, los va a explotar en conocimiento, en ideas, en trabajo, en viajes. Eso me gusta, lo que dice Luciana, biodescodificación. Claro, es un excelente momento para aprender a biodescodificar todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, todo lo que tenga que ver con la manera de pensar, programación neurolingüística, muy acuariano, muy a la vanguardia, muy nuevo, muy revolucionario, muy como estas nuevas técnicas, estas nuevas ideas también. Creo que ustedes ahí tienen los ascendentes, soles y lunas en Géminis una gran responsabilidad y también al mismo tiempo una gran fortuna, ¿no? De poder aprovechar toda esta energía geminiana. Géminis, disfrútelo porque ustedes van a ser, imagínense, el nodo norte en Acuario haciendo trígono, aspecto fluido con Géminis. En cambio, el nodo norte viene de Piscis.
Y claro, el nodo norte en Piscis hacía cuadratura a Géminis. Se acaba la cuadratura y empieza el trígono. Eso a nivel nodal, mis estimados Géminis, es mucho. Esto significa demasiado. Les va a ir muy bien en relación a esto. Aprovechen esa energía, ¿no? De innovación, claro, también tiene que ver con la innovación, tiene que ver con los talentos. Muy bien. Vamos a pasar a cáncer. Miremos para cáncer este eje nodal a qué los invita. Bueno, los nodos para cáncer empiezan a hacer un trabajo. Fíjense, ahí cruzo la línea, esa línea está referenciando los dos nodos. Esta información que vamos a dar es para cáncer, si eres de signo cáncer o si eres ascendente o si tienes la luna en cáncer. El eje nodal para ti cáncer va a activar la casa 8 y va a estar haciendo un gran insight en la casa 8. Bueno, esto se le vuelve un aspecto astrológico quincuncio. Aquí Cáncer empieza el nodo a trabajar los quincuncios, los pone a trabajar durante año y medio los quincuncios. Dícese de quincuncio, eventos sorpresivos. Y como es desde la casa 8, Cáncer entra en una fase y en una energía donde debe aprender la maestría de solucionar inconvenientes o situaciones inesperadas poco visibles de un momento para otro. Un quincuncio, tener el nodo norte en un quincuncio le dice a Cáncer, flojito y cooperando porque te vas a volver sagaz. La función del nodo norte en Acuario en la casa 8 es decirle a Cáncer, vamos a sacar la sagacidad canceriana. Un excelente momento, es una excelente época para que Cáncer aproveche momentos de sanarse, recuperarse, momentos de hacer cambios, cirugías, traslados, cambios de casa, cambios de energía. Cuando un nodo norte, punto de destino, se ubica en Acuario en la casa 8, invita a que Cáncer se movilice de manera autónoma, cambiarse de país, cambiarse de lugar para tener una mejor estabilidad. También es una excelente puesta en escena para que Cáncer empiece a mover los recursos que tiene en pro de esas movilizaciones. Movilízate de carrera, movilízate de forma de pensar, movilízate de lugar, de vivienda, haz viajes, haz planeaciones. Casi que el nodo norte en la casa 8 invita también a que Cáncer a través de estarse moviendo, a través de eso que se mueve, se pueda regenerar, se pueda reestructurar, se pueda transformar de manera espiritual, de manera tecnológica, de manera de relaciones. Yo creo que a Cáncer le va a venir muy bien ese nodo norte ahí en Acuario, en la casa 8, porque es la casa también donde aparecen grandes sorpresas, ¿no? Recuerden que la casa 8 es muy oscura, pero un nodo norte allí nos beneficia con los temas inesperados de la vida. Y además el aspecto que forma el nodo es un quincuncio que los invita a desafiarse en terrenos poco conocidos. ¿Hay cáncer en el público, chicos? ¿Cáncer, cáncer? ¿Ascendentes, soles o luna? Mira que esto está interesante. Año y medio, para los que me están preguntando que cuánto va a durar esto, año y medio. El nodo norte dura en Acuario 18 meses. Entonces, casi siempre que el nodo norte está allí, lo que nos invita es, ¿qué te vas a proponer en este año y medio? En estos 18 meses, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a contejar, no? Esa metamorfosis. Mira, justo tú eres metamorfosis, ahí está metamorfosis. Mira, metamorfosis, nodo norte en casa 8, o sea, metamorfosearse con todo lo que han venido haciendo y sale de allí un tema interesante. Quincuncio, claro, moverse de manera como no tan conocida, pero esto es interesante a mí me gusta eso para cáncer. Realmente, la última vez que yo tuve el nodo norte en la casa 8, fue un año de mucha depuración, fue un año donde logré avanzar mucho y sobre todo quitarme mucho lastre. Entonces yo recuerdo cuando me correspondió el nodo norte allí, de manera personal, fue uno de los años donde logré crecer mucho en distintas áreas de la vida. Entonces lo tengo muy presente. Ahora vamos para Leo. Este cambio nodal, si lo estudiamos para el signo de Leo, es que estos leones vienen de mejor
a delicioso y de espectacular a bueno y en fin, estos Leo están dando mucho de qué hablar. Eje nodal para Leo. Esto empieza a activar la casa 7. Si eres de signo Leo, ascendentes, soles y luna, calculen, el nodo norte cambia, entra al signo de Acuario y el nodo sur entra al signo de ustedes, de los Leo. Y ahí cuando esto pase, ustedes van a tener el Sol en Leo, van a tener a Júpiter ya en Leo, ustedes van a estar ahí, pues mejor dicho, en la punta, ahí en la mira del zodiaco, en la esfera completa. Un aspecto muy benéfico, yo creo que este es uno de los momentazos de Leo. Leo, Leo, Leo. Leo los leo porque esto es un momentazo. Ustedes dirán, pero ¿por qué, Javier? Uno, porque es Leo. Dos, porque el nodo norte está regido y el nodo norte está comandado. El planeta regente del nodo norte es Júpiter, para los que no lo sabían. Y el planeta regente del nodo sur es Saturno. ¿Y dónde está Júpiter cuando el nodo norte entra a Acuario? En Leo. Entonces, hay una conexión. Es un punto de fluidez, es un punto de exaltación, es un punto de estallido. Además que tienen dos planetazos, uno en el nodo norte que es Plutón y el otro Júpiter en el nodo sur. Entonces siento que Leo tiene como mucho al mismo tiempo. Leo, este cambio nodal le va a permitir entregarse a las relaciones, le va a permitir fusionar su energía solar frente al mundo, a la humanidad. Leo, ponte como meta estos 18 meses hacer algo de contribución humana, algún servicio humanitario, escribe un libro para la humanidad, abre un podcast, expándete, crece. Leo, peínate la melena, o sea, sacude esa melena, tú eres Leo, si eres ascendente, solo luna, requiere el mundo, está diciendo esa visibilidad en lo que tú hagas. Si eres ingeniero, pues en ingeniería. Si eres en arquitecto, pues en lo que tenga que ver con la arquitectura. Si eres del signo que seas, pues que tenga que ver en esas líneas, ¿no? De expresión. Creo que ahí le va a beneficiar muchísimo a los Leo. Es el momento oportuno para brillar y para crecer en esas temáticas. Ascendente Leo por revolución también les corresponde. Creo que es un momento de mucha expansión y este nodo norte les va a permitir conseguir el amigo, conseguir el grupo, estar en la sociedad, estar en los vínculos, como que casarse. Va a ser muy fácil para Leo, en este caso, casarse con lo nuevo que ustedes van a estar viviendo. Me encanta esto porque lo van a saber aprovechar muy bien, los Leo, y yo creo que la mayoría de ustedes ya deben estar en ya deben estar en eso. La mayoría de ustedes ya deben estar como conectados con esa energía que propone este nodo. Bien, ahora miremos el eje nodal para Virgo. Entonces, si eres de signo Virgo, ascendente, Sol o Luna, el eje nodal va a estar trabajando en tu casa 6. Es un gran momento para Virgo. Tener el nodo norte en la propia casa, pues es la activación de nuevas metas laborales, es la activación también de la brújula, esa brújula imantada que empieza a mostrarle un sentido del trabajo cotidiano. El hecho de tener un nodo norte allí es la oportunidad también de que ustedes se puedan debatir en algo nuevo, hacer cosas nuevas. Creo que la mejor manera de vivir un nodo norte en la casa 6, si tú eres de signo Virgo, es implementando lo curioso, lo novedoso, lo poco convencional, y si a eso le puedes colocar algo de tecnología, muchísimo mejor, porque ahí es donde más vas a encontrar brillo, ahí es donde más vas a encontrar posibilidades de crecimiento, y evidentemente va a ser un año y medio, estos 18 meses que el Nodo Norte se va a encargar de vincularte, vincular temas a tu vida dentro del mundo laboral que te permita crecer. Aquí está muy bien, porque si hay algo que le encanta a un ascendente en Virgo, a soles o lunas en Virgo, es el quehacer, la actividad, la producción, estar también para los demás y obviamente que el Nodo Norte en su casa 6 les propone como este brillo también de creatividad y de hacerlo a la manera que ustedes quieran o a la manera que les guste, que les apasione. Entonces ahí van a encontrar mucha productividad
que a través de eso también pueden crecer y pueden hacer grandes avances, sobre todo avances y descubrimientos a nivel laboral. Esto sí que se pone muy desde esa línea. Posiblemente la mayoría de los Virgo estén mirando en otra dirección, ascendentes o soles estén mirando la vida con otros ojos, como que ya hayan cambios importantes que realizar. Vamos a observar el cambio de los nodos este 27 de julio para el signo de Libra, ¿verdad? ¿Qué propone para el signo de Libra? Este eje, este nuevo eje nodal. Pues el eje invita a Libra a hacer un gran trabajo de introspección durante este año y medio en los temas de casa 5, en los temas de la autenticidad. Cuando tenemos un nodo norte en la 5, es la oportunidad o es el año y medio de entregarnos a la creatividad. Libra, año y medio donde la vida te va a premiar mucho más por ser creativo. Tú puedes ser creativo, por ejemplo, Libra, con los temas de la mente, con los temas del diseño, con los temas del dibujo, con los temas de la tecnología. Ten en cuenta que va a ser un gran activador de las casas de fuego, o sea, la casa 1, que es tu identidad, la casa 9, que tiene que ver también con el brillo y las nuevas formas de ver el mundo, y la casa 5, pues ni hablar, porque ahí es donde va a estar el nodo norte, amplificando parte de la esencia. Cuando el nodo norte nos pone a mirar, a investigar, nos pone con esa la mira, ¿se acuerdan del ejemplo de la mira que decíamos en los live anteriores? Nos pone a mirar a través del telescopio, nos pone a mirar la casa 5, pues es momento de ver nuestros talentos, usar los talentos durante este año y medio, porque ahí es donde la vida te va a premiar Libra. ¿En qué eres bueno? Cantando, canta. ¿En qué eres bueno? Escribiendo, pues este nodo norte está diciendo es el mejor momento para trabajar los temas de hablar, ¿no? ¿En qué momento, en qué momento, en qué momento, cómo puedes aprovechar esos talentos, ¿no? ¿Cómo puedes sacar lo máximo tu brillo y mostrárselo al mundo? Claro, para esto van a tener un año y medio, o sea, para esto vamos a tener 18 meses, calculen ustedes, son 18 meses donde el nodo norte en la casa 5 dice, usa los talentos que tienes y demás. Que recuerden que esto se empieza a activar con los eclipses de agosto, es decir, que tenemos fechas distintas. Una cosa es el cambio nodal que va a pasar el día 27 de julio, o sea, hace en 10 días. Los nodos cambian en 10 días, exactamente el 27 de julio, pero se activan y empiezan a tener mucha más resonancia a partir de los eclipses que vamos a tener el próximo mes de agosto. O sea que hay dos fechas claves que debemos tener. Bueno, vamos a mirar ahora cómo pinta el cambio de los ejes para, en este caso, los Escorpio del zodiaco. Si de pronto tú eres de signo Escorpio o de pronto eres ascendente o como el caso mío, tienes la luna en Escorpio. Si ese es tu caso, pues los nodos van a estar haciendo un trabajo sobre tu casa 4. Ustedes dirán que por qué estoy mirando, me están preguntando algunos, Escorpio, y estamos analizando el eje nodal. Dícese de eje nodal cambio de vida, pongámoslo así, hacia donde apunta el destino, para poderlo entender. ¿Por qué estoy mirando el nodo norte? Porque es que el nodo sur es de donde venimos. El nodo sur es la zona cómoda. El nodo sur es lo que se viene trabajando. El nodo sur es en lo que yo vengo los últimos año y medio. Entonces, el nodo sur no es que yo no sepa en qué está. El nodo sur es en lo que venimos trabajando. Realmente, cuando los ejes cambian, lo que debemos mirar es el punto donde me está señalando, como cuando tenemos una dirección. Yo no me pongo a mirar la dirección que ya tengo escrita en el papel. Yo pregunto y miro afuera cuál es la dirección que estoy buscando. Entonces, no me interesa saber de dónde vengo, en el caso de los nodos, sino más hacia dónde voy, cuál es la dirección hacia donde me estoy dirigiendo, hacia dónde voy a llegar. En este caso, el nodo norte le pide a Escorpio trabajar la casa 4, la seguridad. Va a ser un año y medio donde soles, lunas y ascendentes en Escorpio van a tener la oportunidad de trabajar su seguridad emocional, mirar muy bien también los temas de traslados. Yo creo que Escorpio es un año donde estos nodos evidentemente les va a sacar de la zona de confort muy, muy fuerte
y los pone a vivir una situación distinta. Si hay un signo del zodiaco que el cambio de nodo lo va a estar cambiando de país, cambiando de carrera, cambiando de relación, cambiando de lugar donde vive, cambiando de temática, son Escorpio. Creo que lo van a sentir mucho más. ¿Por qué? Porque el nodo norte llega a una casa cardinal, llega a una casa fija, llega a una casa importante donde tiene mucho trabajo y donde es la parte de la seguridad de nosotros. Entonces, la mayoría de nosotros, escorpios de luna, ascendentes o soles, pues la vida casi que nos va a estar cambiando. Digan ustedes un 180 grados, más o menos, calculen por ahí, unos 180 grados. Claro, además una cuadratura a su propio signo, donde lo obliga, entendamos que esto lo obliga. Y como el nodo norte no está solo ahí en la casa 4, sino que también va a estar encontrándose durante este año y medio con Plutón, pues evidentemente es un año y medio donde Escorpio va a encontrarse con Plutón. Cuando esto pase, esto será por allá más o menos en un año, en un añito, como que ahí vamos a encontrar ese plutonazo y ese momento de donde la vida nos dice, si estabas aquí, ahora te ponemos acá. Yo tengo la luna en Escorpio, o sea, esta información aplica también para mí. Si tú tienes la luna en Escorpio, pues estamos en ese paquete. Si eres ascendente en Escorpio, también estás dentro de este paquete. Y si eres de signo Escorpio, pues ni se diga. Entonces no se afanen que eso lo vamos a vivir y pues nada, a darle el pecho, a darle la fuerza. Tal parece que la vida nos va a estar moviendo de lado a lado. Vamos a mirar, de por sí yo me muevo entre Orlando, Miami, Estados Unidos, Ciudad de México, Bogotá, ahora estoy aquí en Colombia, la otra semana ya viajo a Orlando. Entonces, como que yo ya tengo la maleta lista, yo ya sé que con estos temas de los nodos es mejor ir teniendo lo necesario, lo justo, porque la vida, fíjense, el nodo norte nos va a estar trasteando de un lado para otro. Entonces, más de lo mismo. Digamos, en el caso mío, yo siento mucho que toca la luna en esta relación de más de lo mismo. Entonces, no se asusten que esto de a todos nos corresponde un pedacito. Dice por aquí, Javi, ¿qué opinión tuya te cabe a mirar el tránsito de los nodos en la carta progresada con respecto al tránsito natal? Es genial, Ivana, porque en este momento la idea es que nosotros podamos unir la información de los nodos natales y hacer una lectura concatenada con los nodos de la progresión, incluso también de la revolución, para ser mucho más efectivos. Aquí cabe resaltar tomar las distancias de los nodos, es decir, dónde está el nodo norte de la carta natal, dónde está el nodo norte de la progresión o de la revolución solar, del tránsito, y mirar cuál es el aspecto, cuál es matemáticamente, como los nodos son puntos matemáticos y no son planetas, entonces se aduce mucho al sentido numérico. Entonces, a la pregunta que me haces, sí, vale la pena mirar los nodos de la carta natal, los nodos de tránsito, los nodos progresados y los nodos, en este caso, de la revolución solar, para ser mucho más exactos en cuanto a la pregunta que tú haces. Una pregunta muy técnica que se estudia mucho en consulta y claro, sería muy bueno, sobre todo si la persona tiene en mente hacer algún cambio, creo que esto le viene muy bien. Pero sí, lo ideal es verlo desde esa manera. Lo ideal es analizarlo desde esa manera. Dice por acá Mariela, ¿se moverá a Uruguay? Yo creo, con ese nodo norte ahí en la casa 4, yo creo que sí. Me voy a estar moviendo por allá para Uruguay, Argentina. Oscar, aquí en TikTok, ¿cuánto cobras por una consulta? Oscar, ahí en la biografía de mi TikTok, ahí tú encuentras el link que te lleva a consultas y ahí encuentras toda la información. Para los que están preguntando el tema de los ejes, de mirar los ejes nodales en la carta natal, ahí en la biografía de TikTok, ahí ustedes encuentran el link, ahí le picas el link y ahí aparece la información, ahí están los asesores, está el asesor Alejandro, está el asesor Daniel, asesora Catherine, Lorena, y ellos te brindan información acerca de las consultas, de los talleres, bueno, de las inscripciones para estudiar astrología, psicología, humanista. Ellos ahí te dan información de lo que ustedes quieran. Pasemos al signo de Sagitario. Vamos a mirar esta energía sagitariana cómo se muestra. Este cambio de nodos tan importante para Sagitario, ¿no? Que su planeta regente es Júpiter y pues ahora lo tienen justamente ahí, en el signo de Leo. Creo que es un mapeo bien interesante para ustedes.
Miremos entonces con lupa para Sagitario hacia dónde apuntan los nodos, puntos matemáticos que reflejan el sentido del destino hacia donde debo mirar. Para todos los signos del zodiaco corresponden una casa diferente. En este caso lo analizamos para el signo de Sagitario. Recuerden que este live va a quedar grabado en mi canal de YouTube para los que me están preguntando. Este live de eje nodal, uy, ese eje quedó como raro. Venga, lo hacemos más pulido, que se entienda. Eje nodal. Este eje nodal va a estar trabajando para Sagitario en la casa 3. Esto sí que, esto sí que les pone la cabeza como un globo. Sagitario creo que tiene que hacer un esfuerzo este año y medio para tener el nodo norte en la casa 3 y sostener la energía del aprendizaje. Es un momento de aprender algo técnico, aprender un idioma, aprender un curso, aprender a hacer algo y sobre todo nodo norte en Acuario, es decir, práctico, algo que le permita la practicidad de lo que ustedes ya vienen realizando. Entonces, fíjense, Sagitario, qué vienen haciendo ustedes, qué vienen desarrollando ustedes en sus vidas y en este caso, aprendan algo que sea corto, un técnico, un tecnólogo, algo en este caso que les permita en año y medio aprenderlo, adquirirlo. ¿Por qué digo año y medio? Porque es lo que dura el tránsito del nodo norte en Acuario por la casa 3 para ustedes los Sagitarios. Entonces, como que a partir de este 27 de julio se pongan esa meta de decir, debo aprender esto. ¿Cuánto dura? 8 meses, me sirve. ¿Cuánto dura? Año, un año, año y medio, me sirve. Un tipo de aprendizaje que esté dentro del rango de año y medio. Técnico, tecnólogo, algo que ustedes puedan ejecutar ahí y que les sirva para la vida, que sea proactivo, que sea novedoso, que sea tecnológico, que sea a la vanguardia, que esté actual, que le guste a la gente, que tenga que ver con la comunidad, que tenga que ver con las personas, que tenga como ese nivel de impacto. Es un nodo norte muy activo en el principio mental. Entonces, Sagitario, creo que ahí debes colocar el ojo. Ahí es donde debes colocar tu mira, ¿no? Ahí deben colocar la mira los Sagitario. Es una excelente oportunidad para ustedes, para poderlo hacer. Maestro, ¿cuándo va a ser el taller? El taller de los eclipses se va a llevar a cabo el próximo mes de agosto. Entonces, también ahí mismo, en la página web www.javieraragón o ahí en las redes sociales, en Instagram, ahí en YouTube, en la información del perfil de YouTube, de Facebook, ahí ustedes encuentran los links de la página o simplemente pueden mandar mensaje, pedir información para las inscripciones del curso de eclipses que vamos a estar realizando el próximo mes de agosto. Este que estamos haciendo hoy es colocando el ojo en los eclipses, en los nodos, cambio de nodos. Vamos a mirar esto para Capricornio. El nuevo eje nodal. Si eres de ascendente Sol, Luna, Capricornio, los ejes empiezan a trabajar en la casa 2. Capricornio, año y medio para trabajar recursos. Ese nodo norte en Acuario dice público, recursos, qué recursos tienes y cómo puedes dirigir toda tu energía, todos tus recursos hacia la concreción. No porque la casa 2 es de tierra, la casa 2 es de Tauro, la casa 2 tiene que ver con algo estructural y ese nodo norte ahí trabajando en Acuario, pues invita a que Capricornio coloque los cimientos y trabaje mucho a través de los recursos, tanto los recursos que ustedes ya han venido adquiriendo, recursos como conocimiento, recursos como estudio, recursos como experiencia y también los recursos financieros. Es un gran activador el nodo norte en Acuario, en la casa 2 para Capricornio, en el mundo financiero. Entonces creo que las finanzas de Capricornio y todo lo que tenga que ver con este sentido, con este eje nodal, les va a servir mucho para que ustedes puedan como estar mirando mucho más lo concreto, tierras, casa, apartamento, inversiones. Es un excelente momento, año y medio, para que ustedes también analicen un poquito esa parte, ¿no? Esa parte de tierra, de montaña. La ventaja también que da un nodo norte en Acuario en la casa 2 es que les permite trabajar también con los recursos de otras personas o trabajar con el recurso del otro, no olvidando que el nodo sur está en Leo, en la casa 8, y Júpiter está haciendo un trabajo importante de expansión con los recursos ajenos.
Entonces, qué bueno que si eres de signo Capricornio, ascendente o luna, pues también te permitas trabajar con recursos de los demás, intercambio de ideas y poder crecer también a través de lo que se vaya a hacer en el mundo material. Creo que es una excelente posición, sobre todo para aquellos Capricornios o ascendentes o mujeres luna Capricornio que están buscando alguna estabilidad o que están buscando hacer algo, por ejemplo, con finca raíz, hacer algo con el tema de inversiones. Creo que es un momento propicio y un momento muy interesante para que lo puedan llevar a cabo. Claro, no deja de tener su nodo norte, que es un punto de exigencia, pero ahí está. Si miramos esto para Acuario, fíjense que Acuario le corresponde el eje nodal en su yo, es decir, en la casa uno. Ascendentes, soles y lunas en Acuario, este eje los pone a trabajar en su performance, en su personalidad. Año y medio, Acuario, 18 meses donde, como ustedes lo pueden ver, el nodo norte va a ser una conjunción con Plutón. En algún momento esto va a pasar, ¿sí? De lo cual estaremos haciendo todo un programa. Esto es para Acuario, lo voy a poner aquí. Esta conjunción del nodo norte con Plutón es el bombazo y el estallido de Acuario. Es el universo a través de este punto matemático diciéndole a Acuario, llegó el momento de fragmentarnos, llegó el momento de el gran estallido, la gran caída, es el momento de tomar la foto del flash y es el momento de verdaderamente lucir la esencia y lucir el gran cambio y la transformación que ustedes han venido teniendo a lo largo de los últimos años. Esto no pasaba hace 18 años, entonces es la vida dándoles la oportunidad también y mostrándoles que son ustedes los Acuario ascendentes o Luna que deben ser los precursores de estar cambiando con su propia imagen, con su propio cuerpo, con su propio estilo, con su propia manera de verlo, de hacerlo, de comprenderlo. Este año y medio, evidentemente, con el nodo norte en Acuario, les va a pedir migrar de trabajo, migrar de actividad, migrar hacia un tema mucho más colectivo y definitivamente algo más conectado con la verdadera esencia, la espiritualidad. Sobre todo ustedes son los que van a ser los responsables de la gran conjunción Nodo Norte y Plutón que se va a dar dentro de más o menos un año y un mes más o menos. En un año y un mes, el Nodo Norte y Plutón va a estar en conjunción en el signo de ustedes, en la casa de la personalidad y es la gran estrella, ¿no? Es el momento, es el Big Bang. A esto se le llama el Big Bang, entendiéndose que Plutón en Acuario tiene una misión muy destructiva a escala masiva para retirar las viejas estructuras del yo para ustedes en la casa del yo. Y el nodo norte es el punto matemático exacto donde el destino está diciendo, aquí debes mostrarte, aquí lo debes hacer. Una gran puesta a la escena porque van a ser llamados al escenario de la vida. Muchos ascendentes en Acuario, soles y lunas van a estar como brillando en un punto importante de sus vidas. Definitivamente este nodo norte en Acuario promete estos 18 meses traerles grandes sorpresas y obviamente que cuando esta nueva vida o cambios se den, pues el nodo sur va a estar en Leo, soltando una cantidad de temas cómodos. Obviamente algunas cosas no van a ser tan agradables, algunas personas posiblemente no estén en ese festín, algunos seres queridos posiblemente no los acompañen, pero de eso se trata. Muy, muy explosivo el tema, ¿no? Esto del nodo norte en conjunción a Plutón es supremamente explosivo, supremamente visceral además. Claro, ¿cómo que no más cambios? Dicen por acá en YouTube, no, no más cambios. Donde no haya cambio, la vida se acaba. Los cambios tienen que ser constantes y permanentes. Donde no haya cambio, sencillamente la vida termina. Uf. Entonces veremos a muchos acuarios ascendentes y lunas en este año y medio brillar como nunca. Yo creo que eso va a ser apoteósico, esa conjunción del nodo norte y Plutón en Acuario para los ascendentes soles y lunas en Acuario va a ser un bombazo. O sea que en año y medio más o menos, Acuario va a estar más intenso de lo normal. Ahora pasemos al cambio de nodos, en este caso para el signo de Piscis. Los Piscis del zodiaco, eje nodal. Bueno, el nodo norte ingresa
a la casa 12, empieza a ser un activador. Hay una ventaja, y es que el nodo norte viene de Piscis. El nodo norte viene de hacer un trabajo pisciano. El último año y medio, los últimos 18 meses, el nodo norte estuvo en este signo Piscis. Entonces, como que ya les apuntó, ya les hizo mucho insight, ya los puso también mucho en la onda actual, como que les dio muchos motivos también para que ustedes pudieran hacer muchas cosas, los invitó a la nueva vida, al nuevo estilo, y ya Piscis más o menos sabe de qué se trata. Digamos que Piscis más o menos sabe de qué va. Ahora el nodo norte entra a su casa. Entonces, no entra a la casa, sí entra a la casa 12, que es la de Piscis, pero lo hace en el signo de Acuario y lo va a hacer, sobre todo más adelante en un año, con Plutón. Eh, desata, desata mucha espiritualidad, pero también puede llegar a ser un detonante de mucha destrucción interna. Entonces, Piscis es un signo que con este cambio de nodos debe ser muy activo, muy responsable con su dieta, muy responsable con su forma de pensar, muy responsable con sus hábitos, muy responsable también de su sombra, sobre todo, porque el nodo norte en Acuario en la casa 12 empieza a activar mucho los enemigos ocultos, las ideas que no están resueltas, los traumas, las pesadillas. Es el mundo donde también está Plutón en este momento. Y ese nodo norte tiene una misión de encontrarse con Plutón en un año en la casa 12 para Piscis, y esto va a ser el Big Bang, pero psicológico. Entonces viene la prueba reina de Piscis para ver qué tanto ha depurado y qué tanto sabe casa 12. ¿Y qué es casa 12? Fluir. Creo que la vida los va a poner como en un principio mental que es muy acuario, revolucionario y explosivo a nivel de ideas y a nivel de qué vas a hacer con tu propia locura, Piscis. ¿Te vas a aislar? Porque la casa 12 es donde nos aislamos, la casa 12 es de los asilos, la casa 12 es donde me retiro, donde me escondo, donde me guardo. La casa 12 de una u otra manera es donde yo me aniquilo, me puedo llegar a castrar. Entonces, el nodo norte también está diciendo, ¿te vas a meter debajo de la cama o vas a empezar a mirar los fantasmas y a ver qué podemos hacer con ellos? Es una puesta en escena muy bonita, muy espiritual, claro, muy de destino, muy plutónica, pero todo lo que toque el nodo y donde Plutón esté, no deja de tener el tinte de drama. Recuerden que Plutón no es un planeta fácil, Plutón es un planeta complejo. Tener a Plutón y el nodo norte en la casa 12, que es lo que le va a pasar a Pisces en un año, pues los invita a eso. O fabricamos y hacemos algo con la psique o enloquezco también. Enloquezco en el sentido de que me lleno de muchas cosas, me lleno de muchos pensamientos, me lleno de muchas emociones negativas, me lleno de muchas fragmentaciones plutónicas y claro, me puedo llegar a destruir también de manera psicológica o de manera mental, mucho exceso de esto. Interesante para todos los signos del zodiaco. Bueno, tenemos un breve repaso de lo que han sido los nodos. Los espero en el taller que vamos a estar realizando el próximo mes de agosto. Tenemos taller de los ejes nodales, ya más profundo hacia la carta natal de cada uno de ustedes. En este taller va a ser online en vivo, es el próximo mes. Lo voy a hacer de manera presencial en Orlando, Florida, y de manera online va a ser el próximo mes también, 23, va a ser un día online para que participen los que están en Uruguay, en Chile, Argentina, España, México, los que van a estar en Colombia, se puedan inscribir de manera online. Presencial, Orlando, Florida, el 22 de agosto, para hablar de estos ejes nodales, y online, donde podamos disfrutar de toda esta energía a través de las cartas de cada uno de ustedes. Esto lo vamos a estar ampliando en ese taller con la carta de cada uno, como que mirando a profundidad cómo es, no solamente observando de manera general los nodos, sino también lo que ustedes tienen en su carta, dónde está Saturno, dónde está Júpiter, porque como les mencionaba en otros live anterior, esto hay que mirarlo con el ciclo cósmico que cada uno de nosotros estamos teniendo, ¿no? Como que cuál es el ciclo cósmico que cada uno de nosotros tenemos y de acuerdo a eso, pues también está relacionándolo. Aquí es como generalidades de cómo va a estar activando a Aries, a Tauro, a cada uno de los signos, pero ya todos sabemos, cada uno de nosotros somos portadores de nuestra propia carta natal
y hay que verlo como al centavo, ¿no? Como tenerlo ahí. Pues gracias por este tiempo, un abrazo. Ahí en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí ustedes encuentran los links de la escuela. Ahí está Alejandro, ahí está Daniela, está Katherine, está Daniel, está Lorena para contestar a sus mensajes y a los que me están preguntando de dónde se pueden inscribir, lo pueden hacer ahí, ¿sí? Lo mismo, los que me están preguntando aquí en TikTok, el precio del curso, en Instagram, toda la información se la brindan ahí por la página web o directamente con los asesores. Ustedes pueden hacer su inscripción para el próximo mes. Gracias por este tiempo. Queda colgado en YouTube. Ustedes lo pueden ver. Cuídense mucho. Un abracito. Nos vemos mañana con el horóscopo de la próxima semana, del lunes 20 al domingo 25.